de diseño de ambientes. A la hora de diseñar ambientes, lo primero que tenemos que hacer es haber planeado lo que vamos a hacer. No puedo llegar a diseñar un ambiente cuando no he escogido los libros, cuando no sé qué voy a hacer, qué voy a conectar, qué voy a leer. Entonces es muy importante saber, tener clara la planeación para saber qué voy a hacer, para qué y cómo lo voy a hacer. Teniendo ya eso claro, tengo ya dispuesto el material que voy a utilizar para hacer una pequeña ambientación que invite, que llame, que le haga guiños a los niños para que digan qué delicia la hora del cuento. El diseño de ambientes puede ser muy sencillo. La idea es que los niños, cuando vean este pequeño espacio que he diseñado para ellos, sepan más o menos de qué vamos a hablar y que los invite a participar en una hora del cuento, a reconocer, por ejemplo, los libros que ya conocen o a saber que hay unos libros nuevos y a querer saber qué es lo que nos dice ese nuevo autor. Por ejemplo, en este espacio que tengo acá es para hablar de la muerte, hablar de la diferencia, hablar de los duelos, hablar de la guerra. Los niños necesitan tener noticias del mundo, la tienen por todas partes, pero necesitan libros para poder poner sus preguntas en palabras, para que los temas de muerte no sean esos temas tabú que nunca hablamos y nunca tocamos con ellos. Y los libros nos permiten poner esos temas sobre la mesa. Por ejemplo, el espacio que tenemos allí es un espacio para hablar de miedos, hablar de monstruos, hablar de pesadillas, de todas estas cosas que suceden a veces en la oscuridad de la noche y que a los niños les hace gritar papá, papá. Está Ibardacol con Tengo miedo, Donde viven los monstruos de Maurice Sendak, los tres bandidos de Tommy Ungerer, por ejemplo, están ahí para poner la posibilidad de que los niños hablen de las pesadillas que tienen, de lo que les asusta, de lo que les da miedo y poder, después de cerrar el libro y estar sanos y salvos en este mundo real. De Donde viven los monstruos, de Tengo miedo, podemos pasar a jugar en la noche, a oscurecer un salón, a disfrutar de esa sensación de oscuridad y de miedo que a veces me hace hormiguitas en la barriga, pero que también es delicioso tener esa experiencia compartida con mis amigos en un momento de juego, porque la literatura no se conecta solamente con el lenguaje del arte, sino que se conecta con el lenguaje del juego, con el lenguaje de la cocina, con el lenguaje simplemente de leer un cuento y poder conversar de eso. No, cuando leemos cuentos y cuando diseñamos espacios, no estamos pensando en otras miles de cosas que tenemos que hacer. Lo único que tenemos que hacer es leer. Que los libros nos inviten de pronto a hacer otras cosas es válido, pero no con la obligación de tener que hacer otras cosas. Este espacio de acá es para hablar de animales, animales de la selva, para hablar de bichos, para hablar de animales del mar, para conectar un cuento con los libros informativos, para hablar de los animales que más les gustan, de los que no conocen y de los que quieren tener noticias. Este espacio, fíjense que es muy pequeño, no necesita más cosas y ya con solamente estos, los niños tengan la seguridad que quieren, entran cautivados a saber qué es lo que vamos a leer y a escoger lo que quieren leer de primeras. Este espacio es para hablar de dinosaurios, esos animales fantásticos, gigantes, que le apasionan a todos los niños. Puedo conectar los libros informativos acá de nuevo con libros de cuentos, con historias de la Edad de Piedra y con la creación del mundo.
Esos 3 temas son perfectos para entrelazarse y hablar de esos temas de la época de hace muchos millones de años que a los niños siempre les interesa. Libros de cocina y cuentos que hablan de comida, que nos hablan de arte y que podemos conectar bien sea con una deliciosa receta de cocina o con una actividad sensorial y artística. Podemos pintar con vinilos, pintar con marcadores, pintar con pinceles, con lápices, tizas en formatos blancos o negros, pero que no tengan el modelo puesto por el adulto, para que los niños realmente puedan expresarse libremente y no tengan la presión de tener que seguir los límites de ese modelo que ha puesto el adulto. Estos libros podemos conectar a Ibardacol con torta de cumpleaños, estofado del lobo, con unas recetas deliciosas que podemos encontrar aquí o en este cuento, que es un delicioso cuento para hacer una torta de cumpleaños para el amigo oso y al final trae además la receta. Libros de arte y de cocina para disfrutar de la lectura y la conexión con esos otros lenguajes que nos invitan a crear y a disfrutar de la imaginación y el arte. Y los invito a que nos encontremos para el último video en el que hablaremos de la hora del cuento.